The broadcast is now starting. All attendees are in. Bueno, hola, buenas, bienvenidos a un nuevo webinar de Codemotion. Nuevamente estamos con la comunidad de Blockstack Madrid, que nos van a contar un poco sobre propiedad de tokens, valor y todas esas cosas de blockchain. Así que nada, les dejo con Georgina y con Alex para que comiencen el webinar, para que den inicio. Pues muchas gracias, Francisco. Yo voy a decir unas breves palabras para empezar, porque hoy tenemos la enorme suerte, creo que para Blockstack es fantástico poder contar con Alex Viñas para hablarnos de propiedad de Bitcoin, pero sobre todo del lanzamiento del Stacks 2 de 2.0 de Blockstack, y entonces él es quien va hoy a realmente contarnos muy bien cómo funciona Proof of Transfer y este Stacks 2. Yo simplemente quería introducir... Sí, seguro. A ver, yo lo quería solo introducir un poco este webinar en contexto un poco con los dos anteriores, en que, sabéis, inauguramos una serie Take Back the Web, hablando de los derechos fundamentales, hablamos de identidad, de privacidad y seguridad, y en este había que hablar de propiedad, porque es un derecho importantísimo que trajo Bitcoin, y ahora que se lanza este Stacks 2, pues Blockstack se hace también defensor de este derecho y de toda la riqueza que puede aportar. Entonces quería comentar solo que las palabras que voy a comentar ahora, la verdad es que me hago eco un poco también de lo que dijo, de una entrevista que le hicieron a Munib Ali en Forbes, justamente hace unas semanas, justamente con el lanzamiento de este Stacks 2. Y en fin, él comentaba, entre otras cosas, que en la historia de la civilización humana, cada vez que se introducen derechos de propiedad, las personas empiezan a organizarse, a trabajar por sí mismos, a generar riqueza, y así se desarrollan mercados y se progresa. Teniendo en cuenta la importancia que Internet tiene en la vida diaria, en nuestra vida diaria, lo que sorprende es que hayamos vivido desde el nacimiento de Internet casi sin disfrutar de este derecho fundamental en la red. Pero por suerte, pues con la llegada de Bitcoin, pues llegó la propiedad digital, esto ha cambiado, y por fin podemos ver reconocidas nuestras propiedades en Internet. Como todos, bueno, como casi todos los aquí presentes sabéis, el primer caso de uso obviamente fue el dinero, las criptomonedas, en concreto Bitcoin, pero a partir de ahí hay que entender que es posible hacer transacciones con otros bienes de valor, pero también hasta con servicios, gracias a los smart contracts, y también a través, bueno, y sobre todo a través de las aplicaciones que son posibles gracias a estos smart contracts. Estamos entrando pues ya en una nueva era digital que está fundada en esta tecnología blockchain. Esta nueva era emerge sobre blockchains y supone toda una revolución en la forma de entender la economía y los modelos de negocio que se van a descentralizar. Se inició una primera descentralización en el 2.0, pero ahora verdaderamente con blockchain se va a llegar a la verdadera descentralización. No está claro todavía qué diseño de blockchain funcionará mejor. Lo que está claro es que Bitcoin va a estar ahí porque es parte fundacional de esta web 3.0, y al fin, bueno, Bitcoin es de lejos la blockchain más segura y su implantación es la más sólida. La mayoría de las personas que descubren blockchain, esto lo hemos comentado alguna vez con Alex, pues lo hicimos a través de Bitcoin. Yo no llegué a través de Bitcoin, pero soy un caso un poco peculiar. Normalmente casi todo el mundo descubre blockchain a través de Bitcoin, o cuando le preguntas a alguien si conoce blockchain, te dicen no, pero le preguntas si ha oído hablar de Bitcoin, y sí que ha oído hablar de Bitcoin. Luego eso es muy significativo y demuestra la importancia que tiene pues Bitcoin como fundamento de esa web 3.0. Y para
bueno, los que ya estáis en este campo, que supongo que la mayoría de los que estáis en este webinar, pues sabéis que se están desarrollando proyectos como Lightning que ya hacen posible que se estén poniendo en práctica pues muchas transacciones de bienes y pequeños micropagos y todo esto. En fin, Blockstack, para hablar un poco, creo que ya os va a presentar mucho mejor Blockstack que yo, os va a refrescar un poco la memoria Alex en sus primeras diapositivas, pero en todo caso recordar que está contribuyendo en la construcción de esta capa fundacional de la Web3, ellos aprovechando la seguridad de Bitcoin. Eso lo va a explicar también Alex mejor. Para eso, ellos en lugar de crear una blockchain separada, basada en Proof of Work, pues como hacen otras blockchains más pequeñas y además con el peligro de los ataques en sus inicios, pues Blockstack se ha centrado en diseñar un nuevo mecanismo de consenso de minado que se beneficia de la seguridad de Bitcoin. Se trata de Proof of Transfer y ya, pues como yo ya de esto confío plenamente en lo bien que nos lo va a explicar Alex, para yo también seguir entendiéndolo mejor, porque no es del todo sencillo. Y por eso le agradezco mucho y sé que para Blockstack es fantástico contar con su conocimiento y su aportación para esta presentación. Gracias, Alex. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Regina, por las palabras y la verdad es que lo intentaré, ¿no?, alcanzar el grado que describes, pero nada más deciros que sinceramente todo está disponible en internet y cualquier persona puede acceder a ello y puede informarse, que al final siempre es la mejor manera de tener una opinión formada sobre algo, ¿no?, a través de lo que ha leído cada uno. Pero bueno, por ya ir al webinar, al final Blockstack lo que busca es realmente dinamitar, ¿no?, los derechos fundamentales de las personas. En el sentido de decir, lo que Blockstack busca es descentrar el Internet, dinamitando el Internet actual, ¿no?, invirtiendo la relación, dado que en el Internet que tenemos ahora realmente pensamos que estamos en control porque podemos acceder a webs y nuestro correo y nuestra cuenta o perfil en las redes sociales, pero realmente no somos conscientes, ¿no?, del poco control que tenemos, la poca privacidad y seguridad. Entonces, Blockstack lo que busca es crear un nuevo ecosistema en el que realmente el usuario sí que es dueño de su seguridad, de su privacidad y de todo lo que haga en base a la cuenta que se acaba de crear en Blockstack. Entonces, un eslogan muy chulo que tiene, es uno de los eslogans, por no decir el principal que tiene Blockstack, es Can't Be Evil, ¿no?, que este es el remaking del eslogan de Google de Don't Be Evil. ¿Por qué lo cambian realmente? Porque, claro, si os fijáis, digamos, cambia la forma de hablar porque Google dice Don't Be Evil, que viene a ser no seas malo, pero eso deja la puerta abierta a que Google pueda ser malo. Lo que pasa es que quizás no le interesa serlo, pero poder puede serlo. Sin embargo, Blockstack lo que busca es que de partida no se pueda, es decir, que no haya un mecanismo en el cual Blockstack no pueda ser malo. Entonces, aquí voy a probar si se ve el vídeo, que no sé si lo escucharéis. ¿Se escucha? Sí. No se escucha muy bien. ¿No se escucha? No se escucha muy bien. Yo, o por lo menos, no sé si alguien más quiere comentar. Voy a pasar al chat un poco. No se escucha, no se escucha. No se escucha. Vale, ¿no? pues no pasa nada. Bueno, la idea que viene a transmitir este señor es que es un señor que se acercó a una conferencia que hicieron los de Blockstack por Nueva York o San Francisco, ahora no me acuerdo en cuál fue, y realmente al ver el eslogan en la pegatina, ¿no?, se empieza a interesar por qué es lo que están hablando en esa conferencia y qué es lo que hacen. Entonces, al final él se da cuenta de decir, joder, es que esta solución de Blockstack es la caña, porque justo en los tiempos en los que estamos ahora,
es un gran dolor de cabeza tener que, como desarrollador de una app, ¿no? O de un servicio, tener que preocuparte por la cantidad de datos, y que luego también hace un inciso en que realmente la gente no se da cuenta de la cantidad de minado de datos que hay por detrás para ofrecer los servicios. Entonces, cuando le explican que realmente por defecto es el usuario quien tiene control de los datos, es el usuario quien tiene el control de los permisos sobre que tienen las aplicaciones, claro, esto como que le hace un boom en la cabeza y dice, joder, esto es lo que andaba buscando y literalmente sin saber nada de esto, ya solo con el eslogan, ¿no? Me habéis entrado, digamos, por la vista y por la mente. Entonces, bueno, pues, perdón. Para poner un poco en contexto, lo que busca Blockstack es ser esa piedra angular de nuestra década o de las futuras décadas sobre la que girará el Internet. Si haciendo un símil un poco no exagerado, en su día IBM era la empresa que centralizaba todo el mainframe de los ordenadores, ¿no? Hasta los 80, hasta que llegó Microsoft y realmente empezó a abrir, ¿no? El mercado de los microprocesadores, y cada vez más gente a través de Microsoft podía tener acceso a estos ordenadores y interactuar con ellos de manera diferente, por lo que poco a poco hubo un boom. Luego, por el 2000, con la era de la nube, ¿no? Llega Google y de repente se abre con el software libre, con todo el tema del Linux y las versiones web, la capacidad de pues, poder desarrollar cualquier aplicación desde un ordenador sin necesidad de tener esos microprocesadores o ese hardware en mi casa o en la oficina que tenga. Ahora de repente, ¿no? Podía ir a Google y decir, oye, que quiero desplegar en tus servidores esta aplicación, y de ahí dar unos servicios. Y ahora lo que busca Blockstack, ¿no? Es abrir el mercado de los datos del Internet para romper el monopolio que hay sobre la estructura actual, sobre las tecnológicas. Es decir, a día de hoy, ¿no? Los famosos GAFA, Google, Facebook, Amazon y demás, tienen todos los datos. Al final, la única opción para desarrollar algo en la nube es a través de ellos. Y claro, todos los desarrolladores están un poco a merced de los precios que les pongan ellos, además de los quebraderos de cabeza de tener que almacenar, por ejemplo, ahora con la ley de protección de datos, ¿no? De qué tipo de datos puedo almacenar, pues depende de quién sean tus clientes, desde dónde estén o desde dónde accedan. Entonces, bueno, son quebraderos de cabeza que Blockstack lo que busca es, como decía antes, invertir eso para que realmente el usuario sea totalmente el dueño, y así el desarrollador de la aplicación solo se tenga que preocupar por lo que más sabe, ¿no? Que es el propio desarrollar la aplicación, digamos. Entonces, en el mundo actual, lo que tenemos es que al final una base de usuarios es igual a una base de datos. Es decir, la base de usuarios de Instagram, ¿no? Es la base de datos que tiene Facebook por detrás para dar servicio a Instagram. Entonces, esto puede llevar a ciertos problemas. ¿Por qué? Porque al final hay una fatiga a la hora de apuntarme en ciertas aplicaciones o redes sociales, porque cada vez tengo que hacer un inicio de sesión nuevo, una cuenta nueva, usar una contraseña diferente, y cada vez es verdad que un poco justo en redes sociales el monopolio se ha quedado en 2 o 3. Pero pensad en la cantidad de servicios a los que os habéis hecho una cuenta, habéis dado permiso para acceder a vuestros contactos o vuestro calendario, no sé, millones de servicios que hay. Y claro, son cosas que luego vamos olvidando, porque al final es tener cuentas y datos por todos lados. Eso supone un riesgo, porque luego, por ejemplo, podemos tener eventos como el de Cambridge Analytica, en el que el minado de datos se usa contra ti, para luego encima no hablar de lo que se llaman los data silos en inglés, ¿no? Silos de datos, que es que realmente, si vamos a un ejemplo de entretenimiento, por ejemplo ahora, imaginar el servicio que Netflix, HBO, Movistar o todos estos programas, o sea, plataformas de contenido en streaming, imaginar qué de bueno sería el servicio que os pudieran ofrecer si todos ellos compartieran los datos para que el algoritmo afinara mucho más los gustos que tiene cada usuario. Claro, al final
Netflix, el algoritmo de Netflix que tiene categorizado los gustos que yo tengo en base a lo que yo veo en Netflix, está concienciado solo a lo que yo veo en Netflix. O sea, si veo otro tipo de show completamente diferente de los que veo en Netflix en otra plataforma, ese algoritmo no tiene esos datos, por lo que de ahí no puede recomendarme más. Y luego otro problema que es, bueno, no es, o sea, es importante, pero no es tan importante, o sea, quiero decir, ¿cómo lo diríamos? Es más importante de la importancia que realmente le damos, porque al final es cuando un servicio cierra, ese servicio se ha ido con todos los datos. Es decir, si una aplicación cierra, la base de datos que ha obtenido, esa persona, esa empresa, o sea, la sigue teniendo todos esos activos con los cuales se puede lucrar. Por lo tanto, es algo que cuántos servicios habrán cerrado a los que les habremos dado cantidad de datos sin saberlo. Luego, por el lado de los desarrolladores, al final, claro, es un quebradero de cabeza el a ver cómo hacemos el que los diferentes usuarios o sea, ingresen en la app, ¿no? Inicien sesión. Luego tenemos la concurrencia de los efectos de red, de decir, pues lo que hemos visto en las redes sociales, el que pega primero pega dos veces, ¿no? Por mucho que pueda ser muy fácil, y por ejemplo tenemos el caso de Google Plus, que era una red social que tenía las de todas de ganar, porque era de Google, ya tenía integrado en tu correo, pero sin embargo, ¿no? Con que la sacaron en un tiempo en el que Facebook, Twitter, o quizás, no sé si como diríamos, Instagram aún no estaba por Facebook, pero bueno, más o menos, ¿no? Ya estaban muy establecidas. Entonces eso les costó mucho y al final, pues imaginaos, un gigante como Google, pues tuvo que cerrar la red. Luego el problema de decir, tienes que proteger esa base de datos como si fuera tu dinero, porque si pierdes, o sea, si alguien entra a esa base de datos y te roba todos los datos de tus usuarios o te lo bloquea, de repente tu negocio se ve totalmente afectado porque no les puedes dar servicio. Lo cual, claro, tienes que estar constantemente preocupándote por las posibles brechas de seguridad que pueda haber. Entonces, ¿qué es lo que busca hacer Blockstack? Pues si os fijáis, lo que busca Blockstack es hacer una especie de renacimiento, ¿no? Al invertir esa correlación de base de usuarios igual a base de datos, a decir, oye, un usuario de repente tiene múltiples bases de datos. Porque ¿cuál es el nuevo paradigma en el que los usuarios tienen múltiples bases de datos? Pues al final el usuario es dueño de su identidad, ¿no? Y gracias al uso de una blockchain pública, pues puede decidir qué tipo de acceso le da a los datos a las distintas aplicaciones en las que interactúa. Es decir, en este caso, si veríamos los colores, ¿no? El color amarillo puede ser una aplicación, el rojo otra y el verde otra. Y no significa que por tener acceso a las tres tengan acceso al mismo número de datos o misma cantidad de datos que yo tengo en mi perfil. Es decir, yo puedo decidir que si pensamos en cajones, ¿no? Digamos, donde guardo los datos, a la base de datos amarilla le dejo entrar a los datos que hay en el cajón 1, a la base de datos roja le dejo entrar a los que hay en el cajón 2 y a la verde a los que hay en el cajón 3. Esto, aunque parezca así simple diseñado, es bastante revolucionario, porque una de las cosas más potentes para mi gusto que tiene es que luego, cuando dejas de usar la app, tú puedes decidir cerrar ese cajón, o sea, dejar de dar permiso a que dicha aplicación tenga acceso a los datos. Mientras que de la otra manera, con el Google Login o el Facebook Login, sin darnos cuenta, a la que les damos permiso a acceder a nuestros contactos o nuestro calendario o lo que fuera relacionado con el mail, por mucho que dejes de usar esa aplicación, con que ya le has dado una vez el permiso, ya tiene permiso, o sea que toda la información nueva se le va actualizando. Entonces eso aquí con Blockstack no pasaría, porque si yo decido, yo le corto el canal de datos a la propia aplicación. De esta manera, claro, Blockstack busca en que los desarrolladores solo se centren en desarrollar la app. Es decir, oye, no te preocupes en otra serie de plugins que son necesarios para una aplicación,
porque ya te van a venir dados a nivel de protocolo, tú preocúpate en ofrecer un buen servicio, ¿no? En tu aplicación, porque todo lo demás ya viene dado por el protocolo. Entonces, al final, Blockstack está repensando, pues como en todas las industrias, todo lo que ya existe, pues está saliendo de una manera nueva o de una manera mejorada, ¿no? Porque para todo el tema, por ejemplo, de autentificación que haríamos a día de hoy con Facebook Connect o Google Login, ¿no? Pues ahora lo podemos hacer con el Blockstack Authentication. Es verdad que, claro, que es un poco como todo, que aquí a las aplicaciones a las que me puedo iniciar con Blockstack son solo las que están dentro del ecosistema Blockstack. Lo que pasa es que poco a poco en el futuro supongo que irán abriendo mucho más las puertas a integrarse con otro tipo de aplicaciones que no estén en su red. Luego, para todo el tema de almacenamiento, ¿no? Si en la era normal iríamos a Amazon o a Google, pues ahora Blockstack ofrece un almacenamiento descentralizado basado en blockchain que se llama Gaia, que mediante hashes criptográficos y un poco como IPFS almacena los archivos que los usuarios deseen subir, pero esto es complementario, es decir, no por usar el login de Blockstack tienes que usar el almacenamiento. Luego, para todo el tema de consensos, ¿no? Es decir, oye, ¿cuáles son los valores oficiales dentro de esta base de datos en cuanto a balance de dinero o balance de créditos porque alguien ha comprado su libro dentro de la red? Pues tendríamos lo que es la propia Stacks Blockchain que han sacado ahora. Para todas las lógicas de negocio tendríamos los smart contracts han inventado un lenguaje que es Clarity, que no es Turing completo y o sea, la idea es un poco imitar a Ethereum, pero restringiendo el tipo de posibilidades de desarrollo para que así sea muchísimo más seguro, porque es más difícil de hacer cosas más explotables. Luego la distribución sería a través de la Stacks Publishing y el navegador es una aplicación que se llama el Blockstack Browser, que te la puedes instalar en el ordenador y a partir de ahí, a la que intentes entrar, por ejemplo, en una de las aplicaciones que vemos a la derecha, ¿no? Lo que hace es, de la misma manera que con Google, ¿no? Te salta una ventana nueva y te dice, oye, ¿quieres iniciar sesión? ¿Le das permiso a acceder a estos datos, a esta aplicación? ¿Sí o no? Pues con Blockstack es lo mismo, lo único que sale dentro del navegador de Blockstack, te sale, aceptas, ves los datos que les vas a dejar acceder y nada, y ya estás dentro. ¿Cuál es el problema? Que bueno, ya lo he dicho, ¿no? Pero es que es bastante importante, que al final estas apps, que son muy buenas ya a día de hoy, mueren un poco por los efectos de red. Es decir, oye, por ejemplo, vamos a ver, Afari, que es el nuevo Facebook, pues claro, está muy guay tener control de tus datos, de la red social y todo, pero realmente si ahí no está la gente con la que yo quiero compartir las cosas, ¿no? Pues por mucho que sea muy buena, pues pierde ese efecto. Por lo mismo, pues podríamos decir para Stealthy, que es para mensajería, ¿no? Decir, oye, claro, si es que si yo no le puedo enviar mensajes a la mitad de mis amigos o al 90% de mis amigos, pues cuán de sentido tiene, ¿no? Tener esa aplicación. Entonces, al final, Blockstack lo que busca es el software, ¿no? Para un Internet bajo el control del usuario, o sea, que tenga el full control del usuario. Y esto gira alrededor de 4 piezas, que son el Blockstack Auth, que es lo que sería el Universal Passwordless Login. O sea, es decir, una vez hemos generado nuestro autentificador de Blockstack, no necesitamos recordar ninguna contraseña, ni nada, ni oye, esta contraseña no es segura o es muy simple. Simplemente con tenerlo instalado una vez y haber hecho la copia de seguridad de la clave privada, ya nos vale. Luego el almacenamiento de Gaia, que pensemos cómo sería, o sea, un Google Cloud, pero encriptado de tal manera que realmente es imposible que Google acceda a esos datos. Luego Clarity, que sería el lenguaje para los smart contracts. Y por último, la Stacks Blockchains, que es una especie de pseudo sidechain de Bitcoin, porque utiliza un protocolo nuevo que han creado la gente de Blockstack específicamente para esto, que se llama Proof of Transfer. Digo pseudo sidechain porque más adelante veremos que es como
sí que depende de la red de Bitcoin, pero no es una sidechain que vaya en paralelo como sí que lo puede ser RSK, que va por encima de Bitcoin, o como podríamos decir que es Lightning, ¿no? O sea, es una red la Stacks Blockchain es una red que depende de Bitcoin, pero que no depende del funcionamiento de Bitcoin, vamos a decir. Entonces, bueno, al final Blockstack, ¿no? Lo que busca es que construir apps para dentro de su ecosistema de blockchain sea muy sencillo, de tal manera que ellos te dan las piezas necesarias para que tus aplicaciones, digamos, puedan competir con aplicaciones a día de hoy. Lo que pasa es que ciertos aspectos ya te vienen dados por defecto por ellos, como sería, por ejemplo, el autentificador o el Gaia, o la propia red donde sincronizar tu aplicación o tu aplicación descentralizada. Entonces, si hemos de visualizar cómo sería todo este conjunto de Blockstack, ¿no? Que es el combustible para la nueva economía, como lo visualizaríamos sería que a última instancia todos los que soportan todo este ecosistema sería la gente que tiene los stacks, que es el token propio de la blockchain de Blockstack. Luego estarían los propios desarrolladores de protocolo, que a día de hoy es verdad que solo hay una entidad, que es Blockstack PBC, encargada de desarrollar esta parte del protocolo, pero sí que están abiertos a que más entidades puedan estar en esta parte desarrollando el protocolo. Incluso están empezando a experimentar, a crear una especie de tesorería a nivel protocolo para que diferentes entidades o personas puedan, digamos, trabajar como que para Blockstack la red, no para Blockstack la empresa. Luego, por encima, tendríamos las entidades que proporcionan la infraestructura, o sea, para que puedas almacenar los datos o para que puedas tener un nodo para delegar. Los mineros, que son los que tienen relación con la cadena de Bitcoin. Luego vendrían los desarrolladores de apps y, por último, los usuarios de las apps, o sea, los que tienen ese registro de identidades digitales. Es verdad que una cosa que es quizás a veces que no se entiende mucho, pero Blockstack te da la posibilidad de crearte un nombre único para ti, o sea, un ID, pero para crear ese ID tienes que pagar. Es decir, imaginemos que CodeMotion, ¿no?, se quiere hacer un ID en Blockstack. Pues si quieres hacerse uno gratis, lo que puedo hacer es ir a la página web que te dan ellos de inicio, irte a la sesión de crear uno gratis y te crearías una identidad que se llamaría, ¿no?, codemotion.blockstack.id. Lo que pasa es que si realmente no quieres quitarte ese blockstack.id, lo que tendríamos que hacer es comprar ese dominio, el nombre de CodeMotion una vez. Y una vez ya lo tenemos, ya nuestra identidad sería codemotion.id. Lo que pasa es que, claro, para eso hay que pagar y, digamos, ahí ya depende de lo que cada uno quiera hacer. Entonces, ¿cuál es la lógica detrás de la red de Blockstack, ¿no? O sea, al final, muchos de los proyectos lo que buscan es tener escalabilidad a la misma vez que tener seguridad. Entonces eso es un poco difícil porque tienes que hacer, la verdad es que normalmente trade-offs, o sea, más seguridad y menos escalabilidad, pero sí que es verdad que la manera en la que ha combinado las piezas Blockstack es capaz de, al ser, como decía antes, una especie de pseudo sidechain de Bitcoin, ¿no?, es capaz de garantizar una escalabilidad de transacciones, ya que todo lo que pasa dentro de su blockchain ocurre dentro de su blockchain y no depende de otra, y a la vez ofrecer un lenguaje bastante capado en la capacidad de posibilidades que podemos desarrollar, pero claro, eso, aunque suene mal, tiene sus ventajas porque, por ejemplo, todos los hackeos más notorios que ha habido en Ethereum, con este lenguaje que ha hecho Blockstack, que se llama Clarity, no podrían haber ocurrido porque no dejan, o sea, dicho lenguaje no deja programar el código de esa manera.
Entonces, claro, si no te dejan programar de esa manera, nadie puede explotar el programa de esa manera. Entonces, bueno, ahora vamos a ver un poco el resumen de qué es el Proof of Transfer que llamamos. Entonces, Bitcoin, la idea que tiene Blockstack es que es un proyecto que lleva mucho tiempo. Es verdad que nació por allá del 2013 o 2012, si mal no recuerdo, pero que hasta hace poco, por no decir el último medio año o año, ha pasado muy, muy, muy desapercibido. Es decir, no se ha dedicado el suficiente dinero o esfuerzo a todo el tema de marketing porque, que al menos es algo digno de ellos, se han dedicado a desarrollar, construir las piezas, a revisar todo lo que dicen, o sea, no han seguido tanto la filosofía de Ethereum, que puede ser un poco más la filosofía de Facebook, ¿no? De moverse rápido y romper cosas, sino que han seguido la filosofía de estamos construyendo algo que tiene que ser muy seguro, que tiene que funcionar bien, entonces han tenido mucho peer review académico y bueno, y no querían simplemente, no sé, lanzar la red, ¿no? Que los fundadores iniciales se lucraran porque el precio del token ha subido un mogollón y ya vender y hasta luego. Entonces, bueno, de hecho, ahora lo que buscaban últimamente, porque ya lo decía Munip Ali, que es uno de los fundadores, es que querían darle más relevancia o un nuevo caso de uso de Bitcoin. De tal manera que, claro, que lo que hace Blockstack es aprovecharse de la electricidad gastada en la moneda de Bitcoin a través del Proof of Work, pero sin necesitar más de ella. Es decir, oye, vamos a utilizar la seguridad de la cadena de Bitcoin para asegurar nuestra nueva blockchain y mediante lo que pasa en la cadena de Bitcoin vamos a acuñar, ¿no? las nuevas criptomonedas dentro de la blockchain de Blockstack. Entonces, para eso han desarrollado el algoritmo específico que se llama el Proof of Transfer o prueba de transferencia en español. Y esto se debe a que, claro, al estar muy influenciado por Bitcoins, ellos querían dejar claro que al final Bitcoin, y esto es verdad, o sea, nadie lo puede rebatir, es el rey del Proof of Work y es el rey de la seguridad. O sea, Bitcoin es la cadena más segura que existe a día de hoy en el ecosistema y que probablemente, si todo sigue el mismo curso, exista durante los próximos años. Entonces, claro, ellos lo que intentaban evitar era que si creamos una cadena nueva de Proof of Stake o con algún algoritmo nuevo y no está anclada a nadie, claro, al sacar la cadena en un momento de no tanta especulación, el precio del token es bastante bajo, o sea, lo lógico es que fuera bastante bajo, por lo que realmente algún atacante, si quiere, es bastante sencillo que se haga con el poder de la red, porque aunque claro, los tokens valen tan pocos, pues que alguien dispuesto a tirar la red solo tiene que comprar con poco dinero, pues la gran mayoría de tokens. Entonces, para eso recurrieron a Bitcoin para decir no, porque es que digamos, si realmente atamos nuestra cadena a algo que ocurre en una cadena muy segura, es muy probable que alguien hackee, digamos, nuestra blockchain. Entonces, ¿cómo se compara el Proof of Transfer con los otros algoritmos? Pues al final, ¿no? Si vemos el Proof of Work lo que hace es consumir electricidad y realizar unas computaciones para crear bitcoins. Y a la que aciertas en esas computaciones, pues la electricidad gastada ya se hace efectiva, ¿no? Y tú eres capaz de acuñar nuevos bitcoins. Con el Proof of Stake viene a ser un poco lo mismo, lo que pasa es que en vez de consumir electricidad, lo que consumimos son el valor real de los activos. Es decir, oye, bloqueamos un mínimo que establece la red para poder participar en esa, digamos, esa especie de lotería y si somos elegidos en la lotería vamos a ser capaces de acuñar la nueva criptomoneda. El algoritmo antiguo que usaba Blockstack y que también es un algoritmo que es bastante desconocido un poco, es el Proof of Work,
que es en español es que suena un poco raro, pero bueno, es la prueba de quemado, que al final lo que haces es, oye, destruir en el sentido no de que se pierde, pero sino enviar a una dirección que no es de nadie una criptomoneda base para que en base a esa transacción la criptomoneda que está ligada a esta pueda hacer el mismo movimiento. O sea, por ejemplo, antes en Blockstack, si querías comprarte el ID, lo que tenías que hacer era gastar unos bitcoins para demostrar que realmente querías comprar eso, de tal manera que, claro, que cuando gastabas lo que te hacían era te daban el balance equivalente de lo que habías gastado y a partir de ahí ya tenías esa nueva criptomoneda para comprar el ID. Entonces ahora el Blockstack, ¿no? Lo que ha desarrollado es un poco el mix entre el Proof of Work y el Proof of Work, y es lo que lo han llamado el Proof of Transfer. ¿Por qué? Porque al final lo que hacen es, oye, a la gente que quiere acuñar nuevas monedas, lo que tiene que hacer es gastar dinero, o sea, transferir dinero a una serie de personas en base a la criptomoneda que hemos dicho, o sea, la criptomoneda base, que en este caso es Bitcoin, para poder acuñar, ¿no?, nuevas unidades de la criptomoneda, que en este caso sería de los stacks de la Blockstack Chain. ¿Qué diferencia hay? Que digamos, en Proof of Work lo que haces es destruir porque se lo envías a una dirección que no es de nadie. Entonces, como quitas la oferta circulante de ese momento y no se pueden recuperar. De esta manera dices, no, oye, yo voy a ligar mi seguridad a una serie de agentes que estén dispuestos a gastar, digamos, una criptomoneda muy segura, que sería Bitcoin, para poder acuñar, ¿no?, la criptomoneda menos segura, que sería en este caso la Stacks. Entonces, si miramos en retrospectiva todo lo que lleva el Proof of Transfer, encontraremos que tenemos una parte de minado, una parte de staking y luego dos tokens, es decir, el STX, que es el Blockstack Native Token, y el Bitcoin. ¿Cuál es la combinación que hacen? Pues que al final los mineros lo que hacen son acuñar nuevas unidades de stacks, pero para acuñar nuevas unidades lo que tienen que hacer es pagar a una serie de gente en bitcoins. ¿Quién es esa serie de gente? Pues esa serie de gente son las personas que están haciendo staking y participan dentro del propio algoritmo de consenso de la red de Blockstack, no de Bitcoin, sino de Blockstack. Es decir, dentro de Blockstack hay una serie de personas que lo que hacen es emitir votos para escoger quién va a ser la persona que va a añadir un bloque nuevo y por ende, ¿no?, va a acuñar nuevas unidades de stacks tokens. Entonces, una vez han hecho ese proceso de proof of stake, ¿no?, porque se bloquean los tokens y así, cuando alguien es elegido para minar el nuevo bloque, esa persona lo que hace es transferir los bitcoins que tenía bloqueados a las personas que le han otorgado su voto. Entonces, claro, ¿cuál es la jugada aquí? Pues que al final los stackers, ¿no?, tienen sus stacks y ejecutan unos nodos completos para participar en el algoritmo. Y por hacer eso lo que ganan es un pago. Lo que pasa es que, claro, encima ganas un pago en una moneda muchísimo más estable que lo que puede ser el STX, ¿no? Luego, al final, la gente que va a incluir el bloque, o sea, lo que podríamos llamar los mineros, lo que hacen es añadir, pues, lo mismo que en Bitcoin, o sea, añaden una serie de transacciones o de cambios de estado, en el caso desde que sean smart contracts, ¿no? Lo cierran todo en un bloque y al cerrar el bloque lo que hacen es acuñar, ¿no?, nuevos tokens, y una vez han acuñado esos nuevos tokens, automáticamente gastan los bitcoins que tenían bloqueados específicamente para las retribuciones de las personas que han hecho el staking con el con los stacks. Entonces, Proof of Transfer es una especie de combinación entre Proof of Stake, ¿no?, y la estabilidad de Proof of Work. ¿Por qué decimos que es una combinación? Porque
digamos, todo lo que ocurre dentro de la red de Blockstack se rige más o menos bajo el algoritmo, o sea, todo se rige bajo el Proof of Transfer, pero si lo tuviéramos que subdividir, todo lo que ocurre dentro de la red de Blockstack se rige bajo el Proof of Stake, mientras, claro, la manera de añadir nuevos bloques dentro de ese Proof of Stake es en base al Proof of Work, que es gastando bitcoins. ¿Qué requisitos hay para ser un staker? Pues, o sea, para bloquear tus tokens stack necesitas tener un monedero de stacks, o sea, una wallet normal y corriente, como para cualquier otra blockchain. Lo que pasa es que en este caso, al ser una blockchain independiente, tiene que ser la wallet de Blockstack, o sea, no valdría cualquier otra wallet. Tienes que tener mayor o menor que el 0,2% de STX, lo cual quiere decir, claro, o sea, al final es, si yo quiero tener una entidad que me represente mis stacks delegados, solo tengo que tener pues bastante, pues como vemos, entre 30.000 y 100.000 stacks, cosa que, pues bueno, yo no sé la gente que hay por aquí, pero es un número bastante elevado. Pero sin embargo, lo que se va a permitir es que puedas delegar tu stake entre muchas personas para así intentar en combinación llegar a la cantidad total. ¿Qué es lo que ocurre dentro de la wallet? Pues que tú bloqueas durante un tiempo especificado los stakes, o sea, los stacks, para participar en el proceso de elección. Y dentro de la wallet das una serie de direcciones bitcoins en las cuales el minero que acuña el nuevo bloque de la red de blocks Alex, hola. Te hemos perdido, ¿eh? Hola. Yo estoy aquí, pero en efecto no le puedo oír a Alex. Sí, no, lo hemos perdido. No sé si... Y lo estoy viendo offline. Así que vamos a esperar unos minutos a ver si... Sí, vamos a esperar unos minutos a ver si se ha caído, qué ha pasado. Ujú. Hola, Ahora Hola, sí te escuchamos. ahora. perdonad, Es que que se me ha ido el internet. sí. No sé A dónde ver, me he quedado. bueno, en la anterior diapositiva ibas un poco a medias, pero bueno, Vale, no, pues vuelvo para atrás. A no ver, sé. en esta. Sí, en esta justo cuando estabas explicando el segundo punto, más o menos. Vale. Bueno, a ver, perdona, no sé por qué se me ha caído el internet. Entonces, ¿qué requisitos hay, no? Para ser un staker de stacks. Pues mínimo tener, o sea, si queremos ser una entidad sola, tener entre 30.000 y 100.000. Lo que pasa es que se va a abrir la posibilidad de delegar, ¿no? Para que en combinación muchas personas puedan llegar a esas cantidades. Luego lo que hacemos es, como en cualquier Proof of Stake o a día de hoy cualquier contrato que interactúes con Ethereum, es bloquear unos tokens durante un tiempo específico. En este caso puede ser de 10 días a 3 meses. Dentro de la wallet también vamos a señalizar las direcciones de Bitcoin en las cuales queremos que se nos retribuya por ser parte activa del consenso. Y desde la propia wallet también lo que vamos a hacer es emitir nuestros votos sobre qué entidad o qué minero va a ser el que va a añadir el siguiente bloque a la cadena. Entonces, bueno, lo que decía, que todo esto que de palabra quizás os ha sonado un poco a chino, es más fácil verlo aquí en esta imagen, porque al final lo que tendríamos es, oye,
los mineros, ¿no? Los mineros lo que hacen es estar dispuestos a gastar una serie, o sea, una cantidad, ¿no? Una serie de bitcoins que se distribuyen como, ¿no? Las retribuciones, el set de retribuciones. Entonces, este es, en función del set de retribuciones, los STX holders, los stakeholders, lo que hacen es emitir señales de voto para ver cuál es el que ellos creen que, cuál es el minero que ellos creen que debería, ¿no? Ser el líder y por ende añadir el nuevo bloque. Entonces, una vez ese minero ya ha sido elegido, lo que hace el minero es el añadir su bloque a la cadena, y con añadiendo su bloque significa que ahí es donde añade las transacciones que ocurren de las stacks blockchain o la ejecución de los contratos del lenguaje Clarity que ocurren. Y una vez al momento, ¿no?, exacto en el que añade ese bloque, lo que se hace es desbloquear esa retribución en Bitcoin para distribuirse a las direcciones que los STX holders han puesto en sus wallets, perdón. Entonces, al final, todo gira en torno a un proceso de elección aleatorio que rota cada vez que se tiene que hacer un bloque. Que eso, de momento, el tiempo sí que no lo tienen muy definido de cada cuánto va a ser la elección, pero vamos, no será cada mucho. Pero la idea es eso, es decir, oye, hay un proceso de elección aleatorio en el cual si tú te quieres convertir en un participante para ser elegido, es decir, en un minero, tienes que mínimo bloquear una serie de bitcoins que van a ser usados para retribuir a las personas que participen en dicha elección. Si dentro de esta elección tú sales elegidos, el protocolo, ¿no?, lo que hará es coger tus bitcoins, enviárselos a los participantes que te han votado y tú podrás añadir ese nuevo bloque a la cadena y por ende, ¿no?, quedarte con los nuevos stacks que acabas de acuñar. ¿Cuál es un poco la gracia aquí? Que realmente si la persona que es minera puede ser STX holder y participar, o sea, por doble a la vez. Es decir, oye, yo estoy dispuesto a gastar bitcoins porque sé que así voy a tener más probabilidades de autoelegirme y de ganar el token que me gusta más, que en este caso sería el Stacks token. Entonces, el timeline que se ha puesto para la cadena del Stacks 2.0, esto es más o menos ilustrativo porque la verdad es que hay cosas que ya han pasado. O sea, es un poco vieja la imagen porque no la han actualizado, pero digamos que ya estaríamos, creo que por aquí. Es decir, empezó la testnet y la documentación, se han hecho una serie de videollamadas, calls, o sea, como las queramos llamar, para participar en el desarrollo del protocolo Proof of Trust, que de hecho una de las cosas bastante buenas que tiene Blockstack es que son muy, muy, muy transparentes a la hora de realizar cualquier acción y están muy abiertos a que cualquier persona pueda participar en todo tipo de reuniones. Luego crearon una especie de challenges alrededor del lenguaje de los smart contracts de Clarity, así como un hackathon, que de hecho, que me corrija Georgina si me equivoco, pero sí, creo que ya está pasando el hackathon ahora mismo, sí, o sea, ya está abierto. Sí. Sí, han estado la semana pasada haciendo hackathon de Clarity y de, bueno, tremendo. Y el mainnet, yo ayer vi un anuncio en la comunidad. El mainnet is live, o sea que ese último igual es justo ya. Lo han hecho a 1 de junio, vamos, pone June. No sé, o están a punto, vaya, no sé. Había un tweet, habían rebotado un tweet que no sé de quién era. No sé si era de Munib o alguien se estaba comentando en la red. No sé, lo digo muy de pasada, tengo una semana yo también un poco acelerada y lo he visto así de paso. Es una comunidad, como dices, muy transparente, muy abierta y el que quiera entrar, o sea, puede hacer todas las preguntas, hay amas constantemente, las Me Anything, estos. Es verdad que
Sí, perdona. Digo que para mí que es verdad que es como todo, o sea, es transparente en función de lo que tú te quieras meter. Es decir, no es que, oye, todo esté todo el día anunciado y te enteres por mil lados. No, no, o sea, pero si tú tienes la iniciativa de querer apuntarte, querer leer, querer acceder o querer preguntar, la verdad es que sorprende el nivel de accesibilidad que tiene. Y sobre todo, no sé, teniendo el éxito que han podido tener, aunque no sea uno de los tokens más conocidos. O sea, porque también otra cosa que no he mencionado, pero Blockstack ha sido la primera empresa que digamos que ha hecho una especie de ICO, ¿no? De lo de Initial Coin Offering, aprobada por la SEC. Entonces, claro, el nivel de trabajo, validez legal y horas puestas en que eso pueda ser legal, se os va. O sea, no creo que nos hacemos a la idea de la cantidad de horas que puede ser eso. Y digamos, y la aprobación de la SEC, no tanto por obtener hey, mira, este proyecto es el aprobado por la SEC, ¿no? Pero sino decir, oye, que realmente esa aprobación es una especie de reconocimiento al trabajo bien hecho que ha hecho Blockstack. Y bueno, y esto es un poco todo sobre el Proof of Transfer. Es verdad que es todo un poco nuevo y hay conceptos que son difíciles de asentar, pero vamos, tenemos una comunidad en general bastante abierta y dispuesta a responder preguntas. Y con eso paso y os cedo la palabra de nuevo a Georgina. Sí, bueno, yo no sé si hay alguna pregunta primero que hacer. Yo quería terminar haciendo algún comentario, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, quizás este sea el mejor momento porque tienen fresca la explicación de Alex. No sé. Voy a abrir aquí. No, de momento no veo preguntas, pero bueno, cualquier cosa pueden preguntar por escrito o también pueden levantar la mano para hacer preguntas. Estupendo. Si no, si queréis, yo os quería comentar simplemente, antes de terminar, y además es que así volvemos un poco al mundo real conmigo, que en Blockstack, bueno, creemos que todos estos mecanismos, estos son herramientas claves para alcanzar la web 3.0. En el último, esta foto es es de Munib, y yo no tengo la duda, pero es posible que fuera en el último summit, en el que él habló de la crypto singularity, tituló su speech. Y la verdad es que él lo que venía a querer decir es que era interesante que empezaran a usarse ya también las criptomonedas, que las criptomonedas tienen que empezar a tener una aplicación, porque es lo que hará que realmente esa web 3 sea posible. Ya con, bueno, ellos ya con su lenguaje de smart contract, con Clarity y tal, pues también en eso están muy dispuestos a participar con la trayectoria que llevan. Entonces, en ese sentido, bueno, Munibali considera que Blockstack puede contribuir a anclar la Web3 a Bitcoin, concretamente ofreciendo un camino sostenible para el desarrollo de ese Internet en manos de los usuarios, que es como ellos ahora, un eslogan nuevo, antes que hablaba de eslogans, Alex, es el Internet owned by users, o sea, propiedad de los usuarios, es lo que persigue un poco esto Blockstack. Entonces, dice que yo creo que es una buena imagen, creen que los usuarios van a entender fácilmente que la tecnología que ha hecho posible las criptomonedas, que el Bitcoin, es la misma que la que hace posible sus apps en el 3.0. Los usuarios van a poder ser propietarios de sus monedas digitales, pero también de todos sus activos y de todos sus activos con claves bastante similares. Y bueno, esa línea artificial que hay todavía entre criptomonedas, bienes, servicios, bueno, pues la idea es que que la economía evolucione de forma que que una economía digital nueva aparezca y se diluyan esas fronteras, esas líneas, ¿no? Bitcoin es, como ha dicho antes Alex, es moneda de reserva y puede ser moneda de reserva para esa economía. Los smart contracts hacen posibles las aplicaciones y, bueno, y en concreto Blockstack confía en beneficiarse de la seguridad de Bitcoin.
A ver, cualquier cosa que interesa y que para hoy en día, que en el momento que tenemos entrando en esta crisis, para que vamos a no nombrar el elefante, ¿no? Dentro de la habitación, creo que es interesante que los usuarios de Internet tengan conciencia de que hay muchos bienes de valor que probablemente quizás han estado entregando a la red, datos y cosas que han estado haciendo en la red que quizás puedan monetizar y rentabilizar gracias a las criptomonedas y a proyectos como Blockstack. Y bueno, en ese sentido quería yo volver un poco a la realidad y bueno, para rematar un poquito quería, aunque ya estamos un poco justos de tiempo, simplemente comentar que yo personalmente estoy trabajando ahora mismo en una DApp en Blockstack. Es una DApp para autores y artistas profesionales. Es solo un ejemplo. Le paso esta imagen a Alex para que veáis. Tenemos una pequeña landing page. Es un ejemplo de, bueno, hasta ahora, pues de lo que estaba diciendo, pues los creadores de contenidos, los artistas, era muy difícil defender la propiedad intelectual en la red y las grandes plataformas pues imponían sus reglas y bueno, los grandes perjudicados eran los creadores. Yo cuando descubrí blockchain, bueno, pues pensé que era hora de pasar a la acción. Y por eso puedo decir que estamos a punto de empezar ahora, por fin, a testar esta app que estamos haciendo. Se llama Smartists, porque es para self-managed artists, para artistas que se autogestionan y están dispuestos a aprovechar las ventajas de los smart contracts en la gestión de sus trabajos en la red. Bueno, yo, ya que está Francisco por ahí, pues le comento que algún día me encantará venir a presentar nuestro servicio, nuestro proyecto, aunque sea como un ejemplo de modelos de negocio descentralizados, que es un tema en el que me estoy adentrando ahora, porque creo que es algo que, bueno, que de lo que estábamos hablando hoy, pues va a dar pie a que toda esta economía de modelos descentralizados empiece ya a dar sus primeros pasos. Y bueno, me encantaría poder traer en algún momento mi ejemplo. Naturalmente en Blockstack hay muchísimos ejemplos de aplicaciones ya desarrolladas, como ha comentado Alex, algunas que se pueden utilizar ya como herramientas digitales en el día a día. Y bueno, los que tengan curiosidad, pues con entrar en el ecosistema se darán cuenta. Y bueno, así se irán. Espero que se entre una era que dé oportunidad a mucha gente que ahora quizás incluso está preocupados por las oportunidades que puedan tener. Y creo que hay en el mundo de las criptomonedas, en el mundo de blockchain, y en concreto Blockstack, que además lo pone muy fácil para los desarrolladores, creo que hay muchas personas, sobre todo emprendedores, que pueden encontrar un camino también para iniciar negocios interesantes. Entonces, bueno, esto también creo que es bueno comentarlo en este webinar sobre la propiedad y el Bitcoin. Y bueno, yo con esto ya lo puedo dejar aquí. Bueno, sí, yo voy a añadir por último, y perdona que te interrumpa. No, al revés. Que bueno, aquí tenéis un poco de información, pues donde el GitHub que tienen, el Discord, también tienen un Telegram, el Twitter que dicen que hay 2 Twitters, y luego si queréis participar como mineros, que oye, nunca se sabe, no sé si alguno querrá, pero nunca se sabe, pues escaneando el código lo que os lleva es a una aplicación desarrollada en Blockstack, la cual es una especie de encuesta en la que te pedirán una serie de datos para que se pongan en contacto contigo. Entonces, bueno, salvo que Georgina quiera añadir algo más. Sí, se me olvidaba algo que como tú has comentado, alguien que pueda estar interesado, no sabemos quiénes nos escuchan, de pronto alguien que le interese este tema de los nuevos modelos de negocio, existe un grupo de trabajo dentro de la comunidad, si se meten en Discord se pueden apuntar, también tienen GitHub, en GitHub hay grupo y en el foro están activos y es muy interesante y están incluso planteando un contest para finales de este mes de modelos de negocio
utilizando para las aplicaciones descentralizadas, y tienen este grupo de negocio, tienen de hecho mucho interés en conectar con emprendedores, con gente con sentido de que vengan del mundo del business, porque creen que tienen los desarrolladores una comunidad muy técnica. Esto, verdad, que me confirmará Alex, con muchos, es muy técnica. Entonces, creo que ellos echan en falta un poco el refuerzo de los conocimientos quizá de personas con más conocimientos en business, y creo que también hay gente que pueda estar escuchándonos ahora, que sean emprendedores o les pueda interesar por ese lado. Que entren en la comunidad, como ha dicho, en el Discord, o que si les interesa que busquen, porque merece la pena. Hay mucho movimiento ahora mismo. Y gracias, Alex. Es buen momento para sumarse. Sí. Bueno, pues nada, Georgina, Alex, muchas gracias por este webinar. Como siempre, un placer. Esta vez ha salido todo bien, a pedir de boca. El único problema que en un momento Alex se nos quedó sin internet. Pero bueno, entre todo podemos decir que ha salido muy bien a comparar como comentábamos al principio. Así que bueno, nada, muchísimas gracias por ofrecernos siempre contenido tan interesante, contenido relativo a blockchain y a todo lo que es la estructura, ¿no? Digamos, alrededor de lo que es la web 3.0. Así que nada, a ver si podemos contar con ustedes nuevamente. Y para los asistentes que todavía están, muchas gracias por asistir, por estar con nosotros. En estos días vamos a estar anunciando más webinars. El próximo que tenemos es el día 16. Que vamos a hablar un poco sobre cloud, sobre un poco de cosas de servicios en la nube. Así que nada, bueno, perdón, servicios en la nube no, continuous deployment, de desarrollo de software y cómo automatizar un poco mejor eso. Así que nada, muchas gracias nuevamente Alex y Georgina, y nos estamos viendo. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a todos. Pues